Presidente de la Nación. Estamos con Daniel Arroyo. Daniel, muchas gracias por haber venido. Un gustazo, ¿eh? Primero, bueno, una reflexión sobre esto y que se dispare inicialmente por el tema tarifas, que los aumentos están siendo noticia en estos días. En el caso de Aranguren yo creo que hay tres problemas. Uno es eso de que tiene la plata afuera y no tiene confianza para traerla. Segundo, que no tiene la camiseta del Estado, está pensando en la rentabilidad de las empresas. Cada vez que habla, en realidad está sacando números y ver cuál es la rentabilidad de las empresas. Y tercero, y por ahí más grave, que liberó el precio del combustible. Ya el Estado no regula el precio del combustible, cada empresa aumenta lo que quiere, aumenta el combustible, aumenta todo en la Argentina. Si alguien quiere bajar la inflación, lo último que tiene que hacer es liberar el precio del combustible en un contexto donde está complicado, donde todo aumenta, donde las familias no les alcanzan, tienen costos fijos altos. Haber liberado el precio del combustible a comienzo de este año es uno de los grandes errores u horrores del gobierno. ¿Considerás que nos toman de... No, estúpido sí, claramente, porque en realidad que esté hablando en nombre de la empresa, que esté pensando que todavía no hay confianza suficiente para traerla, que no esté pensando en lo que le pasa al ciudadano de pie, hay un problema serio. Para mí la situación hoy, lo que domina la situación hoy de las familias es el sobreendeudamiento. Como los costos fijos son altos, uno tiene que pagar luz, gas, teléfono, agua. Como entra poca plata porque hay un parate de las changas, las familias se endeudan, pateando en cuota, en la financiera de la esquina del 150% anual, en el financista del barrio. Todo el mundo está desesperado que no llega. El fenómeno hoy es que está todo el mundo sobreendeudado a tasas altas. En ese contexto, que alguien diga, no, a mí no me parece, no sé si traer la plata, alguien que forma parte del gobierno, me parece por lo menos un absurdo. En este contexto, ¿está bajando la pobreza? El INDEC midió el último semestre del año pasado, que fue el mejor mes en términos económicos, porque no hubo aumento de tarifas en ese momento, porque ya había impactado el aumento de los sueldos, y porque además el gobierno volcó mucho dinero en obra pública y movió la construcción. La pobreza es alguien que tiene un plan social, además se changa, es gasista, es plomero, y va subiendo de los 17.000 pesos. Efectivamente, el último semestre aumentó la pobreza. Ahora la realidad en estos meses es al revés. Lo que pasó después de la medición del INDEC es, se recortó a jubilados, a personas que tienen asignación universal por hijo, a pensionados, aumentaron todos los servicios, se liberó el precio del combustible, sigue aumentando el transporte, como recién estaban marcando, 7.000 despidos solo en el mes de enero, hay un parate fuerte en la actividad económica. La próxima medición del INDEC tiene que dar un aumento de la pobreza, porque está claro que las personas hoy están peor que hace 5 meses en Argentina. Ahora, Daniel, se discute en virtud de cómo se está midiendo la pobreza, el gobierno... La sensación que tengo, y te lo pregunto así, es que tanto en ciudad como en nación se repite un esquema en el que en año no electoral el gobierno hace el ajuste que tiene que hacer o subejecuta, en año electoral sobreejecuta esa plata que se ahorró el año anterior y además hace políticas de inyectar guita abajo, digamos, en la base de la pirámide. Y la sensación es que le viene rindiendo bien, tanto en ciudad como en nación. ¿Se puede combatir electoralmente contra eso siendo oposición? Primero es eso lo que está haciendo. El 2016 fue una catástrofe en términos de ajuste. El 2017 levantó algo, mucho en el medio de las elecciones. Ahora el 2018 vamos a la baja y uno supone que van a volcar en el 2019. Sí, primero porque la vida es una película y no es una foto. La persona viene golpeada, viene complicada, las familias la tienen difícil. Yo creo que la sociedad ya le sacó la ficha al gobierno. Eso que estás planteando vos lo entiende la propia sociedad. Es decir, votamos y ahora enseguida nos vienen los ajustes. Y segundo, hay que hacer una oposición unida. Nosotros tenemos la obligación, quienes somos opositores, de unir a la oposición. No se trata acá solo de criticar o de estar en contra de la reforma previsional o en contra de la reforma laboral, sino armar un programa de gobierno, trabajar todos juntos, plantear a la sociedad una alternativa. Hoy, mucha gente que está mal todavía no ve una alternativa, no ve que hay enfrente. Nosotros tenemos la obligación de construir una alternativa seria para 44 millones de argentinos. A mi modo de ver, el gobierno tiene un modelo que deja 20 millones de argentinos afuera. Nosotros tenemos que construir un modelo para el conjunto y que nos vea la sociedad. ¿Y qué ves de esa oposición de la que vos mencionás que se tiene que juntar? Yo veo que vamos bien. Nos empezamos a reunir en febrero y en marzo del 2018, 2 años antes de la elección. Empezamos a trabajar en distintos planos. Hay reuniones diversas, hay grupos que se quieren más, menos, pero hay una movida en términos de tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar, tenemos que articular. El Frente Renovador puede ser un articulador como otros muchos. Yo veo que vamos bien encaminados. Me parece que discutir temas, armar comisiones, en cada encuentro que se hace del panperonismo hay debates sobre educación, sobre el mercado de trabajo, sobre políticas sociales. Es un buen inicio. Por supuesto que va a ser difícil, creo yo que la única salida es armar una PASO, es difícil tener un único candidato, una única candidata, pero me da la impresión de que vamos bien encaminados y que es nuestra obligación construir una oposición. ¿Alguno te diría en este momento, cuando tuvieron que votar en el Congreso el Frente Renovador, en general terminó apoyando este gobierno? ¿Vos qué le decís a aquellos que quieren una alternativa? Que fue exactamente así durante el 2016 y el Frente Renovador acompañó
el tema de la salida de los fondos buitres, la salida del default, del cepo cambiario. Fue más o menos así en el 2017 y claramente el Frente Renovador hoy representa una oposición. Nosotros toda la campaña dijimos, vamos a votar en contra de la reforma previsional, vamos a votar en contra de la reforma laboral. El gobierno decía no iba a haber ninguna reforma. Terminó la elección, a la semana siguiente lanzó una catarata de reformas en este estilo del gobierno y nosotros hemos votado en contra. Creo que estamos siendo consecuentes en este momento. Puede entender a alguien que diga, bueno, pero al Frente Renovador al comienzo acompañó al gobierno. Lo que hay que hacer hoy es una oposición unida y seria. Hola, Daniel. No, dale, Juita. Bueno, te quería preguntar, volviendo un poco a la economía que me tiene un poco perturbada. Digo, los aumentos ya están, no hay nada para hacer al respecto, pero está claro que hay muchos sindicatos que están negociando 15%. Digo, ¿qué opinas de esta negociación del 15% de cara a un año lleno de aumentos y a una inflación que no parece ser del 15% y por lejos? No, la inflación va a ser del 20%, con suerte, o para arriba. Los sindicatos que acuerden el 15%, lo que van a hacer es salarios a la baja. Este gobierno es soja, minería... Son varios. Son la mayoría. De hecho, estuvimos haciendo el repaso con Iván. Gran parte de los sindicatos están negociando 15. Absolutamente, la mayoría está negociando eso. Da la impresión de que están negociando hasta septiembre, octubre, que no hay cláusula gatillo, pero antes de fin de año se va a revisar. Esto es lo que yo entiendo de gran parte de eso. El gobierno, evidentemente, tiene capacidad para presionar. Lo concreto es que vamos a salarios a la baja. Es decir, objetivamente, este año, para mi modo de ver, crece la economía y crece la pobreza. Crece la economía por soja, minería, sector financiero, pero los primeros meses de este año va a crecer la pobreza porque está parado el consumo, porque aumenta todo. Bueno, vamos a un esquema ese, con salarios bajos. Ese modelo deja 20 millones de argentinos afuera. Yo estuve hace poquito reunido con los gremios docentes que están reclamando y peleando. Les ofrecen 15% en 3 cuotas. Cuando sería el primer tramo en abril que cobraría el 5%, ya la inflación va a ser mucho más que eso, porque ya en enero y febrero fue muy alta. Está claro que ahí hay un problema. Ahora, Daniel, tengo una lógica, estoy seguro que es equivocada, pero quiero que me corrijas. Gobernadores, intendentes, sindicalistas, lo que forman parte de la estructura más operativa de ejecución de lo que es el campo opositor, y que por supuesto además tienen que gestionar, se ven en una dualidad que es no nos gusta el gobierno, queremos un presidente distinto, algunos, digo, estoy generalizando, pero el gobierno nos aprieta con fondos, o nos aprieta con causas, o nos aprieta con cualquier cuestión de esta naturaleza. Y parece ser un esquema del que no logra salir la oposición, y que además naturalizamos los periodistas como si fuera algo ilegal y legítimo, desde hace casi 2 años y medio. Y que no pinta cambiar en el año y medio que queda. ¿Cómo se sale de esa encerrona si es que considerás que es una encerrona? Creo que es una encerrona. Entiendo al que está gestionando que tiene que pagar salarios, que tiene que llegar, que tiene que encontrar la vuelta para que le den una obra pública, que está todo concentrado en el Estado Nacional, con lo cual tiene que ir a pedir, por favor, lo entiendo. Me parece que este año va a ser así, de idas, vueltas, de tensión, pero acá hay que salir por arriba. Claramente tenemos que plantear una mirada opositora. El gobierno tiene un esquema, va hacia un esquema. Quienes somos opositores tenemos que claramente ponernos enfrente, ser razonable, entender cuáles son los problemas, pero ponernos enfrente. Quienes tienen que gobernar, yo entiendo que la tienen más complicada, es más fácil ser como yo, diputado de la oposición, que no tengo que pagar salarios a fin de mes, ni tengo que ejecutar obra pública, pero tenemos que en serio ponernos a construir una oposición por arriba y ser claramente críticos. A todos nos toca eso. Veíamos que Julia lo mostraba recién, nosotros comentábamos con Luciana el tema del tarifazo de gas que va a ser un impacto del 100% para las pymes, se va a trasladar a precios, eso es menos empleo, menos consumo y varios etcétera. Ahora, el gobierno lo que sostiene es industria se está rompiendo, se está perdiendo empleo en todos lados del mundo, vamos a un país de servicios, pues sí que deja 20 millones de personas afuera. Otros dicen que vamos hacia una latinoamericanización del mercado de trabajo. Que es más o menos lo mismo. Que es más o menos lo mismo, pero con eso electoralmente, reitero, el gobierno entiende que le rinde y que le puede alcanzar. ¿Qué le decís a la gente que hoy se tuvo que hacer monotributista porque la asignación por hijo monotributista le permitía estar, tener una changa, etcétera? Y que todavía dice, bueno, hay que darle tiempo al gobierno, si es que crees que esa gente existe todavía. Sí existe, me parece en menor medida. Yo lo que vi en la campaña electoral, que mucha gente que estaba mal decía, bueno, recién arranca. Yo sentí que la elección era como un matrimonio que lleva 1 año y medio, que uno dice, tengo problemas, esto no va bien, pero es reciente, démosle un poquito más de tiempo. Eso fue la sensación. Mi impresión es que empezó a cambiar mucho en diciembre, que el humor social está cambiando, que hoy hay poca gente que dice, este es el camino, pero mucha gente que dice, bueno, ¿qué hay enfrente? No hay nada. Nuestra tarea es cenar, construir una oposición seria. Lo que es claro
es que el esquema va a una precarización. Yo creo que hay 4 Argentinas. Una Argentina de la pobreza extrema, de los que no tienen lo mínimo. Una Argentina de la gente que hace changas, trabajo informal. La Argentina vulnerable. Las dos están muy complicadas. Una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta del 5% de la población. Mi impresión es que las dos Argentinas de abajo se están desenganchando, que acá está aumentando la desigualdad. La brecha es la nieta contra el vidrio. Yo no tengo nada y a 3 cuadras de mi casa hay alguien que tiene todo. Eso inexorablemente llega a conflicto social. Daniel, si vos tuvieses que armar un triunvirato opositor, entonces que elegir 3 dirigentes políticos para que empiecen justamente a pensar esta oposición de manera seria con miras al 2019. ¿A quiénes elegís? ¿Qué quilombo te metió? No, mira, aprendí algo y lo digo claro. Aprendí que en la medida que planteamos nombres duramos 15 minutos armando una oposición. Que lo que hay que hacer es algo serio y armado de verdad. Yo soy de la idea de que hay que hacer una gran oposición. Amplia. O sea, no sería una mesa de 3. Me parece que es una mesa de más de 3, pero esencialmente hay que ser amplios, que claramente tenemos que construir y debatir, no para atrás, sino para adelante, y en función de eso, cómo Ahora, vamos. La Argentina es muy en ese sentido personalista, ¿no? Sí. Históricamente, no sé, por ahí en otros Sí, pero países hay que aprender de la experiencia de funciona. Cambiemos. Cambiemos es un frente que es el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, algunos partidos más pequeños, que han armado un método para poder sostenerse. Hay que aprender también de eso. Tenemos que empezar a construir, sin que nadie pierda su especificidad, nosotros como Frente Renovador u otros, tenemos que armar una oposición más En amplia. esa posición, el programa del 21F, que quiero recordar que plantea derogar la reforma previsional, vos decías cambió el humor político o el humor social en diciembre, creo que fue la reforma previsional, el punto bisagra. Digo, derogarla, no aprobar la laboral, una serie de medidas, ¿no? Que, por ejemplo, plantean apoyar todo tipo de conflictividad gremial que se dé por despidos en la fábrica. Esa unidad tiene que darse con ese programa o con un programa similar. Con un programa similar, muy similar a ese. Nosotros estamos acompañando a la Junta de Firmas para volver atrás con la reforma previsional. La reforma previsional no fue una reforma, lo que hizo fue recortar los ingresos. Los jubilados que ganaban 7.200 pesos, que iban a pasar a 8.300, pasaron a 7.600 por el recorte que se hizo. Ahora en junio van a llegar a 8.000, siguen estando por debajo de lo que tendrían que haber tenido en marzo. Lo mismo la asignación universal por hijo, que son 1.500 pesos. Hay más gente que se anota en la asignación, se anota como monotributista para acceder a la asignación universal por hijo, pero estamos hablando de 1.500 pesos, cuando para no ser pobre hacen falta 17.500. Yo diría básicamente que hay que ir atrás con la reforma previsional, que no hay que votar una reforma laboral que va a aumentar la desigualdad y que hay que plantear ideas concretas. El mercado laboral va a cambiar en los próximos años. Nosotros no tenemos que hacernos los tontos con los problemas. ¿Ideas sobre el endeudamiento, por ejemplo? Lo que no hay que hacer es seguir endeudándose a este nivel. Esto es una locura. Lo que está haciendo esencialmente Caputo es generar endeudamiento a 100 años, no modificar nada del esquema fiscal que tiene la Argentina, endeudar para tirar para adelante y después vemos. Ahora, Eso se hizo varias veces. en algún momento, porque sé que estuvo circulando la idea de un tope legislativo al endeudamiento? Y es lo que yo creo que hay que hacer. Ahora viene Caputo a la comisión bicameral el miércoles. Yo creo que hay que establecer no solo un tope, sino un esquema de seguimiento real, porque si no nadie sabe nunca en qué se endeuda y cómo la Argentina, y hay que hacer un esquema de seguimiento de los fondos del ANSED. Dios sabe cómo se están utilizando los fondos del ANSES. El miércoles, ¿cuál va a ser? Yo no recuerdo, perdóname, si estás en la bicameral o no, entiendo que pero no. podemos ir todos los diputados. Exacto. Pero ¿cuál va a ser, de alguna manera, las inquietudes que le van a plantear al ministro? Y no me quiero ir respecto a la lectura que tenés vos y que tiene la oposición de la Realidad Argentina y la que tiene Cambiemos. Porque son dos países distintos. No, pero el claro. miércoles, ¿cuál va a ser la...? Sí, dos ejes. Uno es el tema del offshore, o sea, hay un tema personal de Caputo, que es que dijo que no tenía acciones y no era dueño de una empresa offshore, y está claro que sí lo era, que era accionista. Una es que le mintió a la Oficina Anticorrupción, un tema personal. Y lo segundo es tener en claro el nivel del endeudamiento que tiene la Argentina, cómo, de qué manera. Todo el mundo dice que es un mago, que se adelanta, que toma tasas bajas, pero lo que se endeudamos somos los que él es el mago, y los 44 millones de argentinos somos los que pagamos, y los hijos de nuestros nietos van a pagar la deuda. Por primera vez Argentina está tomando deuda a más de 100 años. Los dos ejes. En lo personal yo creo que hay un problema serio y que verdaderamente hay que verle la renuncia a Caputo, y después en lo que hace al endeudamiento de la Argentina. Daniel, ¿por qué es tan distinta la Argentina que plantean ustedes, que plantea el Frente para la Victoria, que plantea un sector de la izquierda, otro sector del peronismo no kirchnerista, y la que plantea el presidente? No son distintas. La Argentina es un país de contrastes. A mí me impactó en el domingo de Carnaval, que fue una movida también turística muy grande, el diario de Tandil. El diario de Tandil decía, nunca hubo tanta gente
veraneando en Tandil como ese día. 2, despidos en la metalmecánica. 3, más gente en los comedores comunitarios. Todo junto a la vez. Realmente hubo mucho movimiento de turismo, realmente están habiendo despidos y realmente hay más gente en los comedores comunitarios. La Argentina es un país de contraste. Nosotros enfatizamos a los que la pasan mal, a los que la están mirando desde afuera, que es nuestro rol, que es lo que llamaríamos, el peronismo tiene esa mirada. Ahora, es un país de contraste. Mucha gente que está mal sigue teniendo una esperanza del gobierno. Menos siente que esto no va, pero sigue teniendo alguna esperanza del gobierno. Nosotros tenemos que llenar esa esperanza con ideas innovadoras y nuevas. ¿No crees en esta variante que vos analizás del gobierno, o por lo menos lo que a mí me pasa con gente conocida, y seguramente ustedes también? Al principio, con algunos aumentos, para muchos este discurso de pagábamos muy poco, claro, fue algo aceptado. Pero ahora da la impresión de que la sensación es que se les fue un poco la mano. El aumento de gas que hizo el gobierno a fin del año pasado permitió pagarlo en 4 cuotas. O sea, ya reconocía que era un problema si vos un aumento lo pasas en 4 cuotas. Ahora tuvo un nuevo aumento y viene en las puertas del invierno. Ahora, en abril, un aumento del 40% de ahí para arriba. Está claro, la sensación que yo tengo es que la sociedad dice se le fue la mano, esto es impagable. ¿No es gradual? No, si esto es gradual, ¿qué sería lo no gradual? O sea, realmente el esquema de cada vez alcanza menos, cada vez tenemos costos fijos más altos, cada vez apretan a todos por todos lados, cada vez sale más. ¿Qué es lo que marca la pobreza argentina? Alimentos y transportes. Ahora, perdón, C5N por suerte se ve muchísimo, Daniel, vos lo sabés, y mucho en el interior del país. En el interior del país, en Córdoba, en Chaco, en todos lados, venían pagando más. En Bahía Blanca, en mi ciudad, incluso siempre lo que te dicen cuando planteas esto, por más que explicás que el boleto de transporte es por pasajero y todas las cuestiones técnicas, te dicen, mira, nosotros a la garrafa de gas la pagamos muchísimo más de lo que ustedes pagan la factura de gas, le dicen a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y el transporte siempre lo pagamos mucho más. ¿Cuál es la respuesta de la oposición a eso? Que eso es así. Ya no tan así, porque en realidad los aumentos han ido acomodando, que los aumentos impactaron también en el interior del país. Ahora, no solo... El gobierno arrancó diciendo esto, que había que acomodar el área metropolitana, la acomodó, creció, avanzaron los aumentos hasta 1.500% y también el interior. Y es que no alcanza la plata. Hay un problema estructural de que a las familias no les alcanza la plata en Argentina. El gobierno no está mirando el mercado interno. Yo creo que gran parte de la gente realmente la está pasando mal. Para mí hay 2 fenómenos. El sobreendeudamiento de la familia, que todo el mundo debe plata, y la nueva pobreza, que fue un fenómeno de los 90. La nueva pobreza es el que no es pobre técnicamente, uno entra a la casa, tiene piso de material, tiene todas las condiciones, pero no le alcanza la plata. Y no le alcanza este mes, el siguiente, va tapando como puede. De todas maneras es cierto lo que dice Iván, cómo se usa el discurso del federalismo, porque yo también soy de Rosario, para justificar un ajuste. Como si entonces las desigualdades regionales justificaran que los subsidios vuelen por los aires, cuando en todo caso discutamos por qué no es tan equitativo. En realidad Buenos Aires tiene gran parte del porcentaje de la población y eso explica gran parte, pero me parece que es una trampa en donde el resto, el interior, como se suele decir, justifica un ajuste porque en realidad quiere que los porteños financien y eso no pasa. Pero eso no pasa porque no son transferencias desde los porteños o el AMBA hacia el resto del país. Al revés, son transferencias de las empresas. Acá lo que están acomodando es las empresas. El gobierno está quitando subsidios y lo que se ahorra de subsidio lo toma como deuda y está pagando los intereses de la deuda. No está resolviendo el problema económico. Lo que antes el Estado compensaba para pagar subsidios, ahora lo pagamos todos con los intereses de la deuda de todos. ¿Qué va a pasar con las pymes que se vieron afectadas por estos aumentos? Algunas de manera muy considerable, cuando uno empieza a escuchar testimonios de facturas que son realmente impagables, que tenés que cerrar la empresa. Bueno, yo estuve con varias. Digo, ellos realmente es una locura. Lo que le vino de boleta de luz más de 80.000, ¿no? 90.000 pesos, es una locura. Pero, digo, en cada taller, en cada lugar, es imposible. Realmente arrancan teniendo un nivel de costo altísimo. Yo veo muchas pymes en una situación muy crítica. No les bajó tanto la venta, como que no les cierra la rentabilidad, porque claramente tienen costos fijos tan altos que no les va cerrando. Para mí el gobierno no lo está viendo. Imagina un país que no sea industrial. Ahora, nosotros tenemos, yo creo, Argentina de 3 siglos. Argentina del siglo XXI, que está vinculada a la soja, al mundo del conocimiento, la industria del software, le va bien, compite, el gobierno lo acompaña. Argentina del siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, el gasista, el plomero, el carpintero, eso es el del oficio. Sí, eso es el 35% de Argentina. El Argentina del siglo XIX, el pibe sin secundaria completa, perdido en la esquina. Todo eso es la Argentina. Creer que solo una parte es, o que esta parte le va bien y va a derramar sobre el resto, es ser un poquito ingenuo como mínimo. Daniel, porque ya que te estamos paseando por todos los temas, te aprovecho porque digo, los jóvenes que vienen
lo digo, Julia es un caso, yo soy otro, Ale es otro. ¿Vos también? Joven, No, pero que viene... Venimos del interior. Venimos del interior, No somos digo. porteños. No somos Claro, porteños. que venimos del interior que hay cuestiones como, por ejemplo, el alquiler y la falta de vivienda, que es un problema siempre muy difícil de soslayar. En los centros urbanos donde esos son problemas reales, ¿cuál crees que es una posible solución si es que la ves? Y segundo, no sé si meterte técnicamente o no, eso elegilo vos, el tema créditos, crediticio, el tema UVA. ¿Cómo lo ves eso? Primero, estamos ante una generación de inquilinos nosotros. Exacto. La gente que tiene más de 70 años, el 85% es propietario en Argentina. Los adultos y los jóvenes no, porque estamos en una generación de inquilinos, porque nadie puede acceder. Los créditos UVA son una solución para el que está alquilando, que más o menos con la cuota del alquiler termina pagando un crédito, pero que, como es hasta el 30% del salario, le van extendiendo la cantidad de cuotas. O sea, debe 10 cuotas, después de 20, después de 30, debe más, va camino a transformarse en un lío importante el tema de créditos UVA. Nosotros vamos a presentar dos propuestas. Una, que voy a presentar yo los próximos días, es un sistema de crédito no bancario. Sí, los créditos UVA son un problema, son graves, pero abajo está el 40% de la gente que ni siquiera puede ir a un banco, Claro. que va a la financiera de esquina, a la vuelta, al prestamista del barrio, al 150% anual. Para ese 40% de la gente que está abajo, yo voy a presentar un proyecto que es el sistema de crédito no bancario, a tasas de hasta el 5% para compensar a las familias para máquinas y herramientas. Para el carpintero tenga una sierra circular, para que la señora que cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, a tasas muy bajas de un fondo de microcrédito, son 12.500 millones de pesos, sacado de la política social, no tomando otro recurso para el Estado, sino de la misma política social. Respecto al tema de créditos UVA, lo que hay que hacer es un seguro de cambio. No es posible que sigan aumentando y siguiendo el nivel de inflación. Hay que establecer un corte y tiene que ser menor que la inflación. Daniel, gracias Gracias por a el ustedes. tiempo, que ha sido mucho y ha sido bueno. Y seguiremos hablando, además de todos los temas que recién tocamos